Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos de Radio Portal de Valparaíso, el programa Vamos, Somos Chilenos. De vuelta a la normalidad, tuvimos un sábado y después por elecciones ya nos tuvimos el viernes pasado, a puertas del proceso electoral del domingo pasado justamente, que va a ser tema. Obviamente, por lo menos por un tiempo va a ser tema importante de análisis. Siempre en esto hay distintas perspectivas, así que es bueno conversar al respecto. Y no solamente de lo que pasó, sino de lo que viene a puertas o lo que podría venir a puertas. Entonces, yo creo que es interesante que podamos conversar desde nuestras perspectivas este tema. Bienvenido nuevamente, Daniel y Francisco, a Vamos Somos Chilenos. ¿Cómo han estado? Así es, muchas gracias, Carlos. Realmente noté la ausencia que no pudimos estar la semana pasada, el viernes pasado, habría sido un muy buen programa y previo a las elecciones, en toda la efervescencia, en toda la incertidumbre que nos esperaba para el día domingo. Bueno, pero ya todo pasó y yo creo de que esta semana ha sido de comentarios, de críticas, de opiniones, de pronósticos, etcétera, 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 cosas que vamos a comentar durante el programa para que nuestros auditores estén permanentemente informados de lo que realmente está pasando e informados por personas comunes y corrientes que no tenemos ninguna intención de nada. Aprovecho también de saludar a la Mm. gente de Alemania que han estado reclamando porque no les he enviado, digamos, el link para que se puedan contactar, y también la gente de España que también está muy preocupada, ¿eh? Y por ahí también me reclamó un amigo de Australia que le hacía falta nuestro informativo, digamos, y que le contamos la realidad de nuestro país. Así que vamos adelante, pues, adelante, Francisco. Muy buenas tardes, queridos amigos, nuestros auditores de siempre. He estado un poco ausente los últimos dos programas, más que yo ausente no pudimos hacer, el último, como lo decía Carlos. Y de verdad que había mucha incertidumbre previo a las elecciones. Este es como el inicio del fin de un ciclo desastroso que nos ha tocado vivir y que partió en octubre del 2019, muy, muy terrorífico. La verdad es que teníamos ganas de ya de respirar un poco aire fresco y ver la luz al final del túnel. Bueno, pues creo que se ha logrado una parte, todavía no ha finalizado esto, pero el lunes crujiente. La marraqueta estaba más crujiente y el café más sabroso. Así que tenemos buenas expectativas y la verdad es que muy optimista por lo que viene. Ojalá que sea así, se cumplan nuestros deseos. Tú no lo dices, bueno, igual antes de eso, señalar lo internacional que es Daniel, está bien, eso está bien. Tú no lo dices lo de la marraqueta crujiente porque ganó Chile después de mucho tiempo, ganó Chile a Rusia y a Perú más encima. Eso como complemento y como, como digo yo, como un No, cogollo. seamos Oye, bueno, sinceros, no tenía idea que jugaban. sí, en un amistoso ganó 2-0 a Rusia y 2-1 a Perú. Así que, Mire, para que veas, está todo, los astros alineados, como dice por ahí un amigo mío. Oye, sí. bueno, a ver, vamos a tratar porque siempre esto, el tiempo se va volando. Pero quiero introducir, la idea es que conversemos de la presidencial y obviamente la primera vuelta y del Congreso, porque también se eligió Congreso, senadores en las regiones, ex regiones impares, y que tocaba el paraíso, y diputados en todo el país, los 155 diputados. A ver, muy breve para introducir la conversación. Como se sabe, digamos, la primera mayoría con un casi 27% fue la candidata de gobierno de la Jara. Después vino el candidato, ¿no es cierto?, de Cambio por Chile con un 20, casi un 24%, los dos con sobre 3 millones de votos. En tercer lugar, Parisi con 2,5 millones, pero 2,4 millones, casi un 20%. Cuarto lugar ahí con el quinto, Kaiser y Matei. Kaiser con casi un 14 y Matei un 12,5. Y después los otros que ya con salir la papeleta yo creo que le van a poder contar a los nietos. Bueno, uno ha salido 5 veces en la papeleta y tiene ganas de seguir saliendo y sacó el uno como y tanto. Bueno, en ese contexto que vamos a ver, en algunas cosas coincidió la encuesta, pero en otras no fueron tan coincidentes, por lo menos en un caso específico. ¿Qué es la primera opinión en general, el primer análisis de la primera vuelta de presidencial que tuvimos el domingo pasado, Francisco, Daniel? Mira,
En una primera mirada puedo decir que hubo algunas sorpresas con el tema de la votación que obtuvo el candidato Parisi. Fue una votación, desde mi perspectiva, a pesar de que después se supo que hubo un par de encuestas que sí lo tenían bastante bien clasificado con el porcentaje que logró, yo creo que fue para mí una sorpresa absolutamente impensada porque no tiene una ideología a la cual seguir ellos, es más bien un voto de protesta. Lo que me parece a mí es que están un poco a contrapelo del mundo político y, por cierto, de la ideología de izquierda. Ellos no son ni de derecha ni de izquierda, pero sí rescato algo. En esta elección, el 70% votó por la libertad de emprender, por la libertad, por el capitalismo. Nadie quiere una ideología en lo económico socialista o comunista. Más del 70%, o sea, la candidata Janet Jara, que sacó el porcentaje que tú mencionabas, ni siquiera logró lo que logró la izquierda con el mamarracho. Tampoco logró lo que logró en lo que tiene el apoyo del presidente Boric. Entonces fue una derrota, pero muy ruda para ellos en la parte del presidencial. Por cierto, ella se está reuniendo hoy en día con los candidatos que puede sumarle algunos votos, principalmente con el candidato Parisi, y ha incorporado a su propuesta, a su programa de gobierno, algunas de las propuestas de la candidata Matei y otras del candidato Parisi. Como que si eso fuera a lograr que el resto de los chilenos creyéramos que su plan de gobierno tiene algún sentido. Parece ser que ella, oye, el discurso me queda más bonito así. ¿Cómo lo creen ustedes? Sí, voten por mí por esto. Pero ya nadie le cree. No le creen ni nada a lo que dice. Tenía, según Parisi, un programa de gobierno de 7 páginas. ¿Por qué tan flojo? Decía el mismo candidato. ¿Cómo no son capaces de preparar una cosa un poco más sólida, más contundente? Parece que creen que la forma y que el buen trato y la buena onda de la candidata pudiera arrastrar todos los votos que se quisieran. Pero los chilenos dijeron una vez más, no más. Así que bien, sigamos adelante. Carlos. Daniel, Sí, mira, en realidad la votación fue una sorpresa, principalmente en el caso de Parisi, y media sorpresa en el caso de Evelyn Matei. ¿Ah? Yo pensé que Matei iba a estar en cuarto lugar, pero fue sobrepasada con mucha fuerza por París y quedó en el quinto lugar con una votación muy escasa. Bueno, yo siempre lo dije que en realidad Evelyn Matei era la presidenta de Chile hace un año atrás, pero ahí se fue desinflando y no tenía ningún futuro y la realidad me dio la razón. Eh, ¿Por qué? Porque Matei y Chile Vamos se pasaron un poquito a la izquierda, apoyados por Demócrata, Amarillo y ciertas personas, digamos, que son de pensamiento de izquierda y también Matei en alguna oportunidad dijo que tenía pensamiento de izquierda. Entonces eso realmente la condenó y la dejó en un cuarto lugar y totalmente fuera de carrera. Ahora el resultado general, en realidad nos podemos dar cuenta de que en Chile a lo menos hay un 27% de gente floja, de gente mediocre, de gente incapaz, de gente incompetente, que lo único que quieren hacer es vivir gratis del Estado, como lo ha venido haciendo el Partido Comunista y el Frente Amplio durante estos últimos 4 años. Entonces, eso es una realidad. Hay un 70% y un poquito más de gente que quiere vivir en libertad, no solamente en la libertad económica, sino que en su libertad de poder decidir, emprender y qué hacer día a día. Es gente que está por el derecho a la vida, es gente que está por la protección a la propiedad. Eh, entonces, eh, tenemos en este momento una pelea. Bueno, respecto a la candidata Jara, como hacía Francisco, realmente como que ella es comunista. No tenía un programa para la primera vuelta, tenía un escaso escrito de 7 páginas, muy banano, muy vulgar, y para la primera vuelta ya no tenía programa. Y hoy en día, ¿qué es lo que está haciendo? Está copiando, porque no tiene la capacidad de hacer un programa con ideas propias.
Entonces se está aprovechando de lo que hicieron otros. Como quien dice, está copiando en clase, está copiando la prueba, está copiando las ideas a París y algunas ideas a Matei. Ahora está haciendo lo mismo que hizo Boric, ¿ah? Que prometió nadie ganará más de 5 millones de pesos. Y está diciendo exactamente lo mismo, porque son los ofertones de última hora para poder convencer a la ciudadanía, que en el fondo fue lo que hizo también París, ¿cierto? París hizo una cantidad de ofertones, regalo de Pascua, y hay mucha gente que se convenció por lo que dice París, que no soy de izquierda ni de derecha, en realidad no lo sabemos. Ahora yo creo que eh, la carrera no está ganada todavía. En política siempre pueden haber sorpresas. Lo más probable es que el candidato Katz sea el próximo presidente, pero hay que esperar la elección del próximo 14 de noviembre, porque en realidad pueden haber cosas inesperadas, como el caso de París, ¿no es cierto?, que apareció con una votación tremenda. Ahora, yo no creo que los votos se vayan totales a la candidata Jara. En realidad, ya por lo menos he visto en el programa este más visto de Chile, el programa político, ya gente del partido de la gente ya ha dicho que bajo ningún motivo votan por una comunista. Lo dijo doña Natalia Navarro, creo que candidata a diputada que no fue electa, lo ha hecho otro niño también del partido de la gente, que ellos no votan por ningún caso por un comunista. Y al mismo tiempo, Parisi, en las primeras puntos de prensa que dijo, él dice, yo voy por Dios y por la familia. Eso nos da un indicio de que él no va a ir por un candidato comunista, porque sabemos que los candidatos comunistas no creen en Dios, no creen en la patria, no creen en la familia. Entonces, eso nos da indicio de que mucha gente de Parisi se va a ir por el candidato Katz. Bueno, obviamente que Artés y el Meo, yo creo que es una vergüenza. Son personajes que ya se les debería prohibir presentarse nuevo candidato porque no tienen ninguna posibilidad y no la van a tener tampoco en el futuro. Pero debemos esperar qué es lo que pasa en la semana, cómo se va, digamos, friendo la tortilla en el horno y veamos. Tengo fe de que realmente nos va a ir bien. Yo, antes de que hagamos, porque para como parte del segundo bloque vamos a hablar también de lo que viene, la expectativa, que me parece interesante. Eh, yo quiero solamente complementar, porque a lo que se ha dicho, eh, a ver, yo creo que en general, puntos más, puntos menos, en general las encuestas estuvieron más, el promedio, si uno analiza el promedio de las encuestas y las últimas, en general, con lo que me voy a referir, que ya sabemos la erupción de París y que no estaba en general medida en la encuesta, irrumpió y se metió, como lo diría lo hípico, por los palos, daba en primer lugar a, a Jara, ¿no es cierto?, a la candidata Jara. En segundo lugar, eh, con distintos promedios, pero en ningún caso arrancado, a José Antonio Caz. Y después en un empate, a lo más con un punto de diferencia, Kaiser con Matei, que era un empate técnico, cualquiera de los dos podía salir un poco más arriba, y más abajo París, y el resto marginal o residual. Eso en general se dio, por ahí no estuvieron equivocadas la encuesta. Lo que no midieron, por lo menos la mayor parte de la encuesta, que es lo que me voy a referir, fue efectivamente ese rompió de Cas, de Parisi, que salió tercero con casi un 20% de los votos, 2,5 millones de votos, que son menores, y además que chorreó y permeó, como lo vamos a ver después cuando analicemos el Congreso, el partido de la gente. Eh, yo creo que ese voto de Parisi es un voto que en parte cuando se hablaba incluso de la estrategia, que podía haber un voto silencioso de centro izquierda, de centro izquierda, izquierda, que no quería que fuera, o apolítico, que fuera que no votaba por la Jara, que se pensaba que a lo mejor ese voto, y por eso un poco la campaña equivocada, ¿no?, que es otro tema que hizo Evelyn Matei como va a ser guiño hacia el centro izquierda, podía ir a Evelyn Matei considerando que la candidata Jara comunista tenía, evidentemente, y nos consta a todos, rechazo dentro de sectores incluso por tal motivo incluso se levantó una candidatura, o sea, una lista aparte que fue no la candidatura, la lista aparte que fue del Frente Regionalista Verde Inglés. El tema de Parisi fue que hay que reconocer que trabajó en ciertos segmentos de una manera casi invisible, pero muy inteligente. Diríamos a lo comunista trabajó. Y en segundo lugar, él fue capaz de captar parte o gran parte de ese voto silencioso que no estaba en la encuesta, pero que se fue a París o se habría ido a París. ¿Ya?
gente que en otro contexto a lo mejor si hubiera sido una candidata, otro candidato o candidato del gobierno hubiera llegado al 35%, 36%, qué sé yo, pero que obviamente la izquierda total, y como bien decía usted, sacó un 28% en la presidencial, que es el resultado, como ha circulado por ahí, efectivamente más bajo desde todos los tiempos y de la vuelta, como dicen, a la democracia. desde el año Claro, 90 y tanto, creo, de la que vuelta a la tuvieron un democracia, 32. o sea, de Allende, está sacado de Allende, incluso con la elección del 58, la primera elección de Allende, lo que va es sumando todo, es la de menor, en primera vuelta, cuando ya se instala la primera vuelta y segunda vuelta, el balotaje, la más grave. Entonces, yo creo que el análisis que es importante, ¿por qué? Porque ustedes decían para ya pasar al tema del Congreso, el tema de Parisi es que yo creo que no es, o sea, no es de izquierda, en el fondo no es de izquierda, pero No es de populista, izquierda. es un populista. Sí, Entonces, como populista, él pero es igual tiene, capitalista. sí, absoluto, sí, pueden haber populistas de todos los sectores. O sea, yo digo que la izquierda, Lo cuando que tú quiero ves un decir es que no es populista, comunista, no es socialista, no no, es de para izquierda, nada, para nada. no Ahora, es el estatista ni voto, nada. y él lo dijo él y su gente, yo creo que no vota por Jara, no creo. Pero no sabemos, él mismo también lo dijo, de toda la gente que votó, de esos 2,5 millones, Sí. quiero que lo veamos para ser más ordenado en el otro bloque, lo que va a pasar en la segunda vuelta, pero yo creo que parte importante de él y la gente va a tener otras, pero hay voto a lo mejor que va a votar nulo y que va a votar. No lo sabemos, eso quiero hacer después de la segunda parte. Pero sí destacar el tema de que Parisi agarró el voto, parte importante del voto silencioso, que con su populismo logró convencer gente y hay que reconocer que ha hecho un trabajo efectivamente en algunas partes con mucha gente, sobre todo en el norte y algunos sectores del sur, que efectivamente. Ahora, eso se dio en todo Chile, ¿eh? La única región que cambió y que salió primero, ¿no es cierto?, Jara, segundo Casi, tercero Matei, fue la metropolitana. En todas las otras regiones del país se dio el mismo que lo nacional, o sea, fue Jara, Cas, con distintos porcentajes, Parisi, Kaiser y Matei. En las otras 15 regiones del país se dio ese mismo orden con distintos porcentajes. Y en algunas regiones del norte se dio Parisi primero. Cambió el orden y se dio Parisi primero y no la Jara. Entonces, pero en la metropolitana fue la única que mantuvo un poco la otra. Pero bueno, eso ya es historia, es importante, perdón, 2 segundos, Daniel, importante considerar si la erupción de Parisi puede generar si se queda en Chile puede generar algunos cambios, porque hay que reconocer ciertas cosas en el escenario y que puede también el populismo, yo creo que es peligroso para el país. Daniel, para pasar al tema del Congreso. Oye, Mira, yo le quería contar que an- en realidad respecto de París, ¿sí? Yo en el programa pasado algo comenté de que en realidad las fuerzas políticas estaban disgregadas en la extremo izquierda y en la derecha, y que el centro estaba medio deprimido, ¿no es cierto? Y Algo comenté sobre eso. Yo claro, creo yo que te dije París, que no estaba muerto, que estaba dormido. claro, yo creo que Parisi tomó algo de ese centro, digamos, que estaba, digamos, medio disminuido. Hubo también ahí votos de ese centro, digamos, deprimido. Así que yo creo que ahí Parisi con su ofertón y su oferta, digamos, es bastante interesante, pudo, digamos, repuntar. Ahora, lo otro también debo alegrarme, porque en la elección de senadores, parlamentarios, etcétera, hay algunos diputados que no fueron electos. Yo me alegro bastante que no haya sido electo el señor Luis Vea- vea- Mariano Rendón. ¿Ah? Veamos, Lo digo porque, ¿ah? veámoslo ahora que va al Sí. Congreso, que Francisco iba a decir algo de la presidencial para Oye, yo pasar No, quería al solo, Congreso. no, solo para redondear un antes poco de pasar, este tema. pero espera, pero antes de pasar al tema del perro, lo que quería decir, lo que me alegra, para que nuestros oyentes nos escuchen, a mí Sepamos. me alegra Estoy tremendamente contigo, que Luis Daniel. Mariano Me Rendón alegro también. no haya sido elegido como, porque es una persona que es veneno puro, tiene un odio en su manera de ser contra las Sí. personas y especialmente contra los carabineros, que es solo veneno, veneno, o sea, habría sido una persona nefasta en el Congreso. Así que yo me alegro mucho que no haya sido electo y haya sacado una votación también cercana a la que sacó Artés. Entonces, no, y lo otro que me alegra también que no haya sido Oye, elegido, sí, Daniel, que ya se me sí, dime. Sí, déjame no, Sí, solo no, para adelante. redondear cierre Francisco, el sí, tema para pasar después al Congreso, presidencial, antes de entrar al al otro Congreso. bloque Sí, del Parlamento, yo quería solamente decir algo que en realidad tuvimos la primera vuelta y ahora viene
una etapa que es la de conquistar los votos para poder obtener las mayorías. Y quiero destacar dos estrategias. La primera es la de la candidata Jara con su jefe de campaña Darío Quiroga, que se despacha un comentario como que, bueno, y este tipo que es un aquí, un allá respecto de Parisi, tiene a su hermana, sacó a su hermana Sandra con Z. ¿Quién le pone Sandra con Z a una persona, a una guagua? Si es muy flight eso. Perdón, eso es, no sé, si es clasista. Y él es el jefe de campaña de la candidata Jara. Logró hacer que la misma candidata saliera inmediatamente a decir, yo no comparto lo que dice este señor, no es mi estilo. Me parece que es insuficiente, como dice Mochati. Es de verdad, yo creo que ella tiene que ser un poco más ruda y sacarlo, definitivamente. Eso es una ofensa a una persona que ni siquiera está ahí como para que se pueda defender, lo primero. Lo Oye, mira, segundo, la ah, estrategia del es que yo candidato que, Cast, sí, es que yo creo que es del bueno, candidato importante, Cast. perdón, Solo Francisco, ya, para tener sí, es que sí, estas dos visiones de la estrategia de los candidatos. Y la eso segunda es quería la que estrategia, lo viéramos en el segundo bloque, que ahí vamos a estar pero el hablando segundo bloque es justamente, del Parlamento. Me no, 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 parecía que no, este era no, de la elección presidencial. no, 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 ya, termina, no importa, ya, Ya. habla tranquilo, ya. Solo para decir que la estrategia del candidato Kass me pareció muy bien, a pesar de que hubo mucho revolute en la campaña de la primera vuelta entre los partidos de derecha y por todos lados, ¿ah? Se daban y se tiraban golpes, algunos bastante duros. Sin embargo, los dos candidatos que no pasaron a segunda vuelta, inmediatamente concurrieron y se pusieron a disposición del candidato ganador. Lo encontré genial. Y José Antonio Cast, además, hoy día está articulando a estos partidos como un solo bloque. Cambió hasta el eslogan. Hoy día, uno para todos, todos para Chile. Entonces, antes era la fuerza del cambio y todo esto. Bueno, cambió el eslogan. Lo que me parece fantástico, de verdad, se está articulando una cosa que necesitábamos hace mucho tiempo y creo que nos podría llevar al triunfo. De todas maneras, bienvenidos todos los que en algún momento eh, nos tirábamos piedras, incluso de un lado para otro, piedras entre comillas, quiero decir. Yo, Adelante, yo, por yo, favor, Carlos, y Sí, discúlpame que sí. haya sido No, tan sí, tú sabes que yo asertivo. soy más estructurado que todos ustedes, así que, pero mira, vamos a hacer, porque yo pensaba un poco conversar de estas cosas en la segunda bloque, la segunda parte de entrar al Congreso para tener un poco también un poco más macro, pero tomando ya los comentarios que ustedes han hecho, y si vamos a ver algo también del Congreso, porque lo damos para el segundo bloque. Eh, a ver, primero que todo, la política tiene cosas muy hermosas que son, qué sé yo, la vocación, el servicio, la idea, pero también tiene cosas de repente muy tenebrosas, estamos de acuerdo. Y tiene otras cosas que no son tan bonitas. Yo me acuerdo en más de algún programa aquí y en otro dije, oiga, pongan cuidado lo que dicen, porque yo trato de ser cauto y usted, a todo el público le conste, y a ustedes también, que soy de mecha corta, cuando me la buscan me encuentran, menos mal que tengo poco pelo. Pero yo en general trato y evito de generar, sobre todo porque más una vez le dije, oye, déjense de tirar porquería, porque al final vamos, todos nosotros que estamos aquí vamos a terminar votando por alguno del otro. Así que, por favor, no digan tonteras porque después se van a tener que pisar la cola. Entonces, yo tengo claro por qué voto y si no, tengo claro por qué voy a votar la segunda vuelta, si no sé. Entonces, esa cosa de repente pasa lo que tú dices, que pasa de los candidatos para abajo y se produce después una cuestión. Y que acuérdense de cuando fueron ¿cómo se llama? A primaria Hillary Clinton con, si no me acuerdo, con Obama, y de Hillary con Obama se sacaron la porquería, o con, no me acuerdo, con Biden, no, con Biden, con John Biden. John Biden y al final terminó siendo vicepresidenta y todo el tema. Bueno, la cosa es que para terminar cerrando el tema de eso, yo eh, creo que es importante que hablemos del Congreso porque viene una segunda vuelta. La segunda vuelta, como dijo aquí Daniel, no está garantizada, no está ganada hasta que se dé el último cómputo. Aún no. Todo indicaría de que, incluso la primera encuesta, ya que empiezan de moda la encuesta, da 61 a 39, ¿ya? Eso implica que a lo mejor es menos, qué sé yo, más, pero que
Pepe Out dijo que, ¿no es cierto?, en un que mandaste, Daniel, eso me pareció muy interesante su análisis, lo comparto plenamente, que dice que va a estar muy cercano al voto del rechazo, ¿cómo se llama?, del mamarracho. del mamarracho. Entonces, por ahí va a andar, entre 57, 62, por Sí. ahí debería andar la votación de segunda vuelta. Oye, Pero mira, yo, lo más importante, para que no se me vaya la idea, lo más importante es que hay que trabajar una segunda vuelta, hay que ganar votos, porque hay mucha gente que obviamente no votó por el candidato Kast, y lo importante, si tú me permites, tenemos el segundo bloque para seguir hablando, si no, no hay problema, es que, es que en este sentido hay, lo importante hoy día, al menos un acuerdo, no solamente el que yo he venido a visitar, sino un acuerdo, y eso sabemos que es así, de poder generar, ¿no es cierto?, un trabajo mancomunado, porque el propio José Antonio Kast pidió a Evelyn Matei, a Johannes Kaiser, que fueran parte de su campaña, ¿ya? Entonces, de trabajar un trabajo para un futuro gobierno y lo que quería referirme después más adelante para el Congreso. Cierra tú, Daniel, este primer bloque. ya no, cortito, mira, yo lo único que quería decir desde el punto de vista de las elecciones presidenciales es que para ahorrarle tiempo al país, ahorrarle plata al país, la candidata Jara no tiene ninguna posibilidad, ninguna, va a perder, va a perder. Yo estoy prácticamente seguro, puede pasar tal cual, pero va a perder. Lo que quería hacer la candidata Jara, en lo que nosotros llamamos en la parte judicial economía procesal, debería retirarse, ¿no? Si No no lo va a tiene, hacer. no tiene caso que Ya, sí, sí, o sea, hay que vamos, ser honesto. vamos al Se break debería retirar. musical. Economía procesal se Va llama a eso. perder economía Ya, procesal, digamos. ya, Ahorremos vamos. tiempo, Bien, ahorremos plata. Ya. bien. Señora Jara, retírese. No O tiene vota, caso que siga. o la reina se cae, se rinde. Ya, vamos al Se break. cae, Eh, claro. Claro. Ya, pues estamos de vuelta en este segundo bloque, segundo módulo, estamos ahí medio, como para variar medios, ¿cómo se llama? Como día viernes, del programa Vamos Somos Chilenos de la Radio Portales de Valparaíso. Ya hicimos un análisis que no hay que ser muy profundo ni muy sesudo para llegar a las conclusiones, que obviamente en resumen es eh, evidentemente todo dentro, lo más menos lo pronosticado, más menos con la irrupción de París y que obedece, ¿no es cierto?, a un poco a este populismo, a este un poco también este populismo de centro, qué sé yo, que puede haber, este voto silencioso. Vamos a pasar al Congreso. Congreso, para dejar al último también ya, qué es lo que se vendría, sobre todo en un futuro gobierno, que para mí eso me parece muy importante, muy interesante y muy necesario comentar. El Senado, la verdad es que no fue malo, pero no fue tan bueno como se pensaba, ¿ya? Te- te- Se pensaba que podía alguna encuesta hablaba de 27 a 22, contando un independiente, que lo cierto que es independiente real, no porque no tenga partido, pero en la práctica fue 25, 24-1, incluso circunscripciones que eran 4-1 terminaron siendo 3-2. Por lo tanto, no fue malo porque se tiene 25 de los 50 senadores, pero podría ser eso. Aquí en la región de Valparaíso, obviamente, fue bastante positivo, por así decir, para el sector. Bueno, uno en ese sentido, para la gente puede pensar distinto, pero antes de hacer un juicio de valor, digamos que fueron elegidos tres senadores de oposición, ¿no es cierto? Dos de Renovación Nacional, manteniendo la cantidad que tenía en la región, cam- que cambiaron los nombres, pero sería, en vez de las zonas todavía de los senadores Chaguán y Puig, ahora, Puig, perdón, ahora serían Longton y Camila Soles, que eran diputados. Y salió el senador, ¿no es cierto?, Esquella, que es presidente del Partido Republicano, y como se presumía, Carol Cariola y Ibáñez del Frente Amplio. Eh, Eso fue en la Cámara, en el Senado. Y antes, justamente, de en la Cámara de Diputados fue distinto. Por la Cámara de Diputados, como todos sabemos, es la que se utiliza porque los senadores además se eligen cada 8 años, de forma parcial por regiones. Ahora se elegían 23, para los próximos 4 se van a elegir otros 27 que faltan. Pero los 155 diputados correspondientes a los 28 distritos del país se elegían todos automáticamente por 4 años. Eh, de estos 155 diputados fue bastante bueno con una cosita que igual que son efecto París y el Partido de la Gente, que tiene 14 diputados, más de la otra vez, y que en la práctica puede ser una bisagra en relación a lo que pasa porque evidentemente si tomamos los 76 diputados, por así decirlo, que representan hoy día la oposición,
más los 14 serían 90, más, ¿no es cierto?, los 64 que tendría, como se dice, la centro izquierda o pro gobierno entre las dos listas considerando. Y evidentemente, pues la Cámara de Diputados quedó los primeros, Partido Republicano con 31 diputados, después la UDI con 18, Frente Amplio con 17, PDG con 14 y Renovación Nacional con 13. Esos son como los resultados. Y en votación de la Cámara de Diputados, primero Partido Republicano, segundo el Partido de la Gente, tercero la UDI, cuarto RN y quinto Frente Amplio. Eso en votación, que es lo que se usa para medir dos cosas. No es menor, no es que yo lo quiera decir por decirlo. Esto es lo que en la práctica determina el análisis quiénes son los partidos más grandes y las lucas, cuánto van a ser el financiamiento de los partidos políticos en los próximos 4 años. Entonces, por eso también saco a colación que podríamos decir que esa es la estructura de la Cámara de Diputados. Para introducirnos, eso es, ¿no es cierto?, los resultados. Bueno, o sea, regular de acuerdo a la expectativa del Senado, no malo en ningún caso, y bastante bueno en la Cámara de Diputados, con el signo de interrogación del Partido de la Gente. Daniel, Francisco, ¿quién Mira, inicia? yo para ilustrar a nuestros auditores, algunos datos curiosos, ¿no es cierto? Para, para senadores, la Cámara de Senadores, se presentaron 125 candidatos y fueron electos 23. Información, digamos, para conocimiento. Y en la Cámara de Diputados, para diputados, hubo 1.096 candidatos y se eligieron 155. Eso es para que tengan un conocimiento respecto a la gente que se presenta para postular a estos cargos. Y tal como tú dices, en realidad las cámaras quedaron más o menos equilibradas. Habrá que con el Partido de la Gente, que es un partido que va a ser bisagra, y creo que en el Senado también hay un senador que el que sería el bisagra solamente para efectos principalmente de los 4/7, digamos, de hacer modificaciones a la Constitución, que como ustedes sabrán que eh, se hizo una modificación a la Constitución, antiguamente eran 2/3 para poder modificar la Constitución, un quórum bastante alto, para hacer, digamos, que esa norma, que es la norma principal, la norma número 1 de Chile, fuera bastante estable y no se estuviera cambiando en forma tan circunstancial con quórum tan bajo. Así que puede ser que si logramos los 4/7 podamos volver a los 2/3 para tener una constitución más estable, que es la que realmente gobierna el sistema político de Chile. Francisco. Sí, bueno, es importante aquí señalar que de los diputados que fueron elegidos, la, prácticamente el programa de gobierno se va a poder cumplir con la mayoría absoluta, el 50+1. Se va a poder cumplir prácticamente en ambas cámaras. El Senado queda casi empatados técnicamente, tiene un empate técnico la oposición actual con el oficialismo actual, es decir, izquierda y derecha. Y en la Cámara ya está el 50%+1, salvo alguna modificación constitucional que se requiera a los 4/7, como decía Daniel. En el resto de las votaciones, la derecha tiene mayorías, tiene cómo avanzar en el Congreso, siempre y cuando también, obviamente, necesita tener la participación del Partido de la Gente. Hay muchas de las cosas que se requieren, que va a requerir el gobierno, por ejemplo, en temas de reducción de gastos gubernamental, estatal, va a necesitar el apoyo del Congreso. Y ese apoyo no necesariamente va a requerir una modificación a la Constitución. Va a haber que reglamentar, va a haber que hacer ley, a lo mejor algunas cosas, pero gran parte de ese trabajo ya se puede hacer con las leyes que existen. Comentar que además hay algunos de los que se perdieron, como decía Daniel en el bloque anterior, relacionado con uno de los posibles que era candidato de del partido. De los que se perdieron, quiero destacar, ¿cierto? Luis Mariano Rendón, una vez más, Dauno Totoro, también bastante conocido, Tomás de Rementería, por cierto, la pareja de la nueva senadora comunista, Carol Cariola. Hugo Gutiérrez, también muy conocido, iba por Iquique. Elisa Aloncón,
se perdió también en la Araucanía. Rodrigo Reti, Isidoro Alcalde. Bueno, algunos otros que son Jorge Char, La Carmen que Hertz. Jorge Char, de verdad, Claro. ¿cuánto daño nos hizo? ¿Cuánto daño nos hizo? Y yo creo que este es como una alegría cívica, que no se haya elegido una vez más Jorge Char. No hizo mucho daño a Valparaíso, así que Valparaíso se lo agradece. Bueno, José Miguel Insulza, Jaime Quintana, la retroscadora, acordémonos. Eh, la Claudia Mix, Erika Olivera, que era de Chile Vamos, se suponía que era de derecha, pero siempre estaba ella con la izquierda. Tomás Hirsch, un histórico de la izquierda. Eh, Saba Chaguán, también, y Saba Chaguán, acordémonos, fue el fiscal nacional y iba por la izquierda. Entonces, aquí estamos. Bueno, esos son como algunos de los más connotados, Aucán Wilcamán, entre otros. Y lo que ustedes decían, No Carmen sé, Hertz, también en el norte. Son personajes que quedaron muchos de ellos son históricos y de verdad llevan muchos años dedicados a la política y viviendo de la política y viviendo del Estado. Quedaron algunos. No digamos que todo es maravilloso. Quedaron algunos que siguen pegados ahí, pero bueno, ya llegará su momento. Bueno, hay uno que tiene más de 80 años y fue elegido, por favor. Pero bueno, como Francisco Buenchumilla. Bueno, no puede ser todo Es perfecto. lo que, o Algo, bueno, algo. no, pero la democracia es así, pues hay que aceptar Es lo que no así, te gusta claro, sí. también, pues si no, Es no así, sería sí, sin democracia, duda. hay que aceptarlo. Y No, si la gente sin duda. no está pero bien. amigo, como lo decía en el bloque anterior, lo que más me alegra es este señor Luis Mariano Rendón. Es Sí, una persona que destila veneno, o sea, su mente está enferma, tiene un odio parido contra los carabineros, se preocupa de los carabineros entonces y demanda a los carabineros, pero no toma ninguna acción contra el delincuente que le tira una bomba molotov a un carabinero. Es una enfermedad. Entonces yo me alegro de harto porque habría sido nefasto en el Senado, en la Cámara, nefasto también. Este niño Retis, también son gente que tiene mucho veneno. Bueno, no estuvo la Loncón, no sé si la nombraste, Sí, Francisco. la nombró, sí, sí, la la nombré, nombró. no salió, no Sí, salió. pero en realidad Estuvo a son punto, estuvo gente, en todos algunos cómputos, Aparecía estaba y salía, nombrada y claro, y ya salía, aparecía, volvió hasta que salía y se salía. cayó. Celis Claro. del PPD porque Oye, la parte bajó. entonces es gente que realmente no es ningún aporte a lo que es el progreso del país, porque son personas que se dedican solamente a ir contra las Fuerzas Armadas, a ir contra carabineros, a ir contra la democracia, a ir contra el pueblo, a pesar que dice que defienden el pueblo, pero en realidad no defienden el pueblo, se aprovechan del pueblo, viven del pueblo. Y oye, dime, no, y no nombraron adelante. usted, sí, al revés, o sea, a mí igual El creo que Cabo es Zamora importante, salió. Bien, iba a destacar eso, que por contrario censo, como se diría, la elección del Cabo sí, Zamora como diputado del Distrito 7. Sí. genial, Bueno, Sí, genial. la Eso fue paz un tremendo en aporte. claro. Oye, bueno, yo, ¿cómo se llama? Yo creo que, bueno, a ver, el Congreso va a estar, que quiero coligarlo ya con el otro, justamente con lo que se viene. Eh, a ver, va a haber, yo siempre para mí es importante los principios, los valores y la gobernabilidad, porque no sacamos nada con tener principios si no tenemos ninguna capacidad de gobierno. Yo creo que se da una perspectiva importante, ¿ya? Una perspectiva interesante que era un temor que reconozco que tenía y que no está salvado 100% por los resultados, pero sí está salvado en términos relevantes. Primero, que en un futuro gobierno, ¿no es cierto?, de José Antonio Caz, gobierne efectivamente con todos aquellos La sectores derecha. que, más allá de algunas diferencias que existen y que son válidas y que yo puedo tener y que tengo todo el derecho a tener, que son estratégicas y tácticas, pero que no son del orden de principios de valores, son más que todo de visión y de estrategia, ¿ya? Pero por lo menos todos los que tenemos una visión similar, estamos de un lado similar, va a gobernar, y ya lo dijo, con ese lado, y va a ser así, ¿ya? Eso, por supuesto, que da una amplitud, una gobernabilidad que es relevante. Y lo segundo que me preocupaba era efectivamente el respaldo que pudiese tener, porque para gobernar hay cosas que se pueden hacer solo, no se necesita el Congreso, como bien señalabas tú, Francisco. Muchas medidas hay que hacerlas y hay que tomarlas desde el Ejecutivo, no requiere ni siquiera aprobación del Congreso, ¿ya?
Pero otras cosas sí requiere el Congreso. No se tiene mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, pero está cerca. Entonces es más fácil lograr cierto acuerdo porque se tienen 25 senadores de 50 y se tienen 76 diputados de los 78 que debería tenerse. Por lo tanto, hay dos diputados que faltarían para tener 50 más. Pero te da un umbral para al menos tener una gobernabilidad y tener un acuerdo. Otra cosa es con guitarra. Gobernar es distinto que ser oposición. Todos sabemos que en la política, en teoría política, se habla de la fase agonal, que es la lucha por obtener el poder, ya, en términos incluso democráticos, como son las elecciones, y la fase arquitectónica, que cuando ya estás en el poder para gobernar y para tratar de mantener el poder, que es la construcción, ¿ya? Entonces, evidentemente, también los discursos a través de toda la historia de Chile y del mundo son mucho más moderados o se modera. Bueno, lo que yo te quería contar, Carlos, que en realidad esta equivalencia en el Congreso, esta equiparidad, yo creo que la vamos a tener en el sentido de que podría ser mejor porque el partido de la gente es un partido que yo creo que mayoritariamente es de derecha. Son muy pocos los que son de izquierda, así que yo creo que vamos a tener sobre 78 diputados. Y bueno, en el Senado, digamos, un poquito más complicado. Pero yo creo que vamos a andar bien y se va a poder gobernar y se van a poder, digamos, dictar leyes que puedan ayudar a la población. Ahora, como decía Juan Antonio Katz, en realidad no hay que hacer más leyes, sino que hay que cumplirlas, exigir su cumplimiento. Y para eso necesitamos la cooperación también del Poder Judicial, que no sea tan laxo en la aplicación de las leyes, sino que la aplique realmente en todo el alcance que esto significa, de tal manera que el país pueda ir ordenándose, la seguridad vaya mejorando, y si la seguridad va mejorando, indudablemente que el emprendimiento y la inversión va a ser mucho mejor. Correcto. ¿Y tú, para cerrar el tema de Sí, esto del mira, proceso, Francisco? mira, yo creo que en esta etapa, si sale José Antonio Cast, ya ha habido algunos anuncios preliminares dentro de la campaña de que la calle no lo va a dejar gobernar, de que la verdad es que se requiere tranquilidad social. Uno lo dijo Ortiz, lo otro lo dijo la candidata Jara. Entonces, las amenazas veladas hay que ponerles atención, debemos ponerle atención. Y por cierto, que si ellos esperan que la calle va a volver a ser una revolución y que van a poder seguir tirándole bombas Molotov a las salas de profesores de los colegios como lo hicieron con el Instituto Nacional, eso se tiene que acabar desde el primer día. O sea, en el momento que está recibiendo la banda presidencial, nuestro candidato, que ojalá así sea, por cierto, debemos estar tomando el control de lo que pasa en el país. Este es un tema de seguridad relevante. El mensaje que se tiene que dar hacia el mundo y el país es que desde el minuto 0001 está tomándose el control de la seguridad del país. Es el tema más relevante al que el candidato Kast ha dicho. Solo tenemos dos temas principales en este gobierno de emergencia. Uno es la seguridad, el número uno. Dos es la economía para reactivar el país. Con esos dos temas ya hay todo un trabajo, toda una máquina que se tiene que empezar a mover. Pero sobre todo en el tema de la seguridad debemos estar alertas, atentos y apoyar todo lo que sea necesario para que las instituciones que se relacionan con el mundo de la seguridad, la inteligencia de carabineros, de las Fuerzas Armadas, no se nos vayan a meter de nuevo con un nuevo octubrismo, porque eso podría ser un mal punto de partida. Correcto. Oye, bueno, Sí, hemos tenido, vamos a ver qué nos dicen desarrollo hasta el próximo 14 de diciembre, segunda vuelta, solamente los dos candidatos que sacan los más votos. Pasando a otro tema, en los pocos minutos que nos quedan, la Cámara de Diputados, hemos hablado muchas veces de las acusaciones constitucionales y hemos hablado de esta institución que viene de la Constitución de 1828, que han habido muchos. Ojo, vuelvo a repetir, la mayor parte de las acusaciones constitucionales de este país que se ha usado mucho, no llegan a buen término. O sea, no es una institución como podrían algunos pensar manipulada porque normalmente ya sea la Cámara de Diputados, que es el organismo acusador, o el Senado, que es el tribunal para estos efectos,
en una de las dos partes mueren. La última fue que llegó a término, que se aprobó la acusación constitucional contra el ministro Ulloa, y ahora la Cámara de Diputados, en el fondo, declaró admisible, como dicen los abogados, esta acusación, y ahora el Senado, como jurado, va a determinar si fueron 80 votos contra 39, incluso votos de diputados gobiernistas. De hecho, la presentación la hizo Mulet, que de gobierno, no es, con Bobadilla de la UDI y la diputada Morales, creo que es de Renovación Social Morales, si no me equivoco el apellido, al Senado. Y, ¿cómo se llama? Se aprobó esta constitución fundamentalmente por porque, a ver, en términos generales está bien determinado ¿no es cierto?, en la ley cuáles son la norma, aquellas cosas por las cuales se puede acusar a un ministro de Estado constitucionalmente, que es hasta los 3 meses después de haber sido ministro, como se hizo con el de Chávez. Y aquí ¿cómo se llama? Se determina que habrían hechos, ocultar información, manejo de información, poca transparencia y además intereses, el hecho de que la señora no la señora, pero la pareja de unión civil, porque para estos efectos es lo La mismo, pareja. la pareja, ¿no es cierto?, unión civil, de acuerdo a unión civil, ella trabaja como abogado para Transelec, que está metido en ese juicio. Entonces, eso implicaría que evidentemente sea la acusación constitucional. Yo no sé, brevemente comentarios de esta acusación que que se dejó Sí, se chuteó después de las elecciones por algunas razones políticas, pero igual la cosa salió contra las sí, intenciones del no, ministro Lago. para ilustrar a nuestro auditor, decirle que en realidad la acusación constitucional, quien acusa es la Cámara de Diputados y quien resuelve es el Senado, y lo hace Exacto. en conciencia, y no lo hace conforme a la ley. Cada senador resuelve en conciencia de lo que él estima que es lo que corresponde. Recordemos que Pardo, una de las cosas más graves que tiene, que un año antes, las empresas que estaban recibiendo dinero de más, le dijeron a Pardo, oiga, ¿sabe? Nos están pagando plata de más, se la queremos devolver. Y Pardo no hizo caso. Entonces, ahí hay una gravedad absoluta. Y se le estaba cobrando más a la gente, al pueblo, se le estaba cobrando más plata, lo que influyó indudablemente no solamente en subir la cuenta de la energía eléctrica, sino que influyó en lo que es el IPC, que al influir en el IPC suben todos los alimentos. Al subir los alimentos, como lo hemos dicho en programas anteriores, ese mayor precio se traspasa a usted que va a comprar el pan, usted que va a comprar, qué sé yo, las lechugas a la feria, o va a comprar los tallarines al supermercado. Entonces, en realidad, fue un desastre y un descalabro tremendo para el pueblo de Chile por culpa del señor Pardo. Así que lo que él hizo fue una cosa muy grave y ojalá que el Senado lo destituya y se dé avante a su acusación constitucional y quede inhabilitado para los próximos años de tener puestos cargos públicos y no siga haciendo clases en la universidad, porque esa clase de profesores en realidad lo que hacen es muy mal a lo que es el alumno, el que está en la universidad, el joven que está en la universidad. Bueno, Francisco, yo quiero agregar ahí que pues, algunas cosas que definitivamente saltan sobre la mesa eh, y reflejan una ignorancia y un desconocimiento de parte del ministro. Primero, él argumentaba que él no tenía atribuciones para hacer determinadas cosas que regularan el tema del precio. Bueno, fue tanto así que el diputado acusador Mulet le dijo, ministro, ¿y entonces usted para qué es ministro? ¿Para qué existe ese ministerio? Está de más, en realidad, si usted no tiene atribuciones para nada, es mejor que se fusione con otro ministerio y alguien que tome el liderazgo de lo que hay que hacer y lo que no se debe hacer. Segundo, me llama la atención la posición de la izquierda que trató de cargar todos los dados sobre las empresas privadas. Privadas, entre comillas, hay que pensar que Transelec, el mayor inversionista de Transelec, es el Partido Comunista Chino a través del gobierno chino. Es una empresa estatal china. Así que de privada tiene poco, pero en fin, le trataron de echar la culpa a estas empresas eléctricas. Y las empresas eléctricas le dijeron un año antes, oiga, ministro, ¿sabe? Le estamos pagando de más. El ministro no contestó a la primera carta. Transelec, 2 meses después, le vuelve a mandar una carta. Reitero mi carta anterior, ministro, estamos en condiciones de poder conversar con usted como quiera para poder devolver esta plata. Este cálculo está mal hecho, se está cobrando de más.
Y nada, tampoco. Entonces le preguntaron por qué no había contestado y el ministro dijo, para no crear alarma pública. Plop. Perdón, ¿cómo se va a crear alarma pública? Porque nos están robando plata. Y él se supone que el arquero debería haber parado esta cuestión. No, nos estaban robando. En realidad no tiene ni un sustento. Por eso que 30 diputados oficialistas lo dejaron caer, definitivamente. Y le dieron el apoyo máximo a la acusación constitucional y ahora el Senado actúa como jurado. Yo creo que, y dado que el Senado tiene mayoría de oposición, también lo va a terminar acusando. Ahora, me parece a mí, y corrígeme Daniel si estoy equivocado, él lo único que quería era que no le fueran a quitar su cátedra de profesor en la Universidad de Chile. Perdón, la acusación constitucional no lo deja asumir cargos públicos. El ser profesor de la universidad no es un cargo público, lo paga la universidad. Punto. Y por cierto, lo destituye, y él ya está destituido y el gobierno creía que con eso estaba limpio, pero no es así. Entonces, esto que él ande pidiendo, que no lo destituyan de ser profesor de la universidad, se llama la falacia de la misericordia. Tengan misericordia de mí. ¿Y de nosotros quién tuvo misericordia? Si estuvieron un año robándonos. Entonces, no, demasiado. Yo creo que Y bien sigue, porque juzgado la luz no está. ha bajado, güey. Claro. Y todavía no Y baja, y sigue, todavía porque no nos devuelven la plata. Entonces eso se supone, ya no claro, se devuelve supone la plata. Entonces, 2026 va, claro, sí. Así que me Después, parece que está bueno, bien la acusación está bien. constitucional y ojalá que llegue a buen término. Buen término para mí es que termine siendo juzgado y sancionado porque no, mal, 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 muy mal. ¿Qué hacía ahí? Porque también la Camila Vallejo dijo, pero si el ministro no es técnico, no sabía. ¿Ya? ¿Y para qué lo pusieron ahí? Es no, abogado. claro. Hoy, ¿Por qué lo pusieron ahí? Si no sabe manejar precios, no se sabe no, asesorar, no tiene cómo dirigir algo, ¿para no, qué sé que hay una ponen cosa, está a este bien, si él señor no, ahí? él no tiene por qué ser técnico puro, aunque incluso fuera ingeniero, él No, no es pero ingeniero. si lo ponen es Pero, porque tiene pero habilidades de claro, poder hacer un no, equipo. pero además hay una responsabilidad política, sí, y lo que se juzga acá ¿Sí? también es la transgresión bueno, hay varias causales, pero entre ellas, ¿no es cierto? Y su responsabilidad política, política, por eso estaría inhabilitado, ¿no es cierto?, a ejercer cargos públicos por 5 años por su responsabilidad ¿Sí? política, o sea, que la tiene, y que evidentemente si él ocultó información, no por 2 días, no por 3 días, sino por un año, y con todo lo que pasó, y más encima podría tener problemas ¿no es cierto?, con la situación que tiene su señora, más todavía. Bueno, estamos llegando, tuvimos una semana muy noticiosa y espero que nos volvamos a encontrar, Dios mediante, el próximo viernes aquí en Vamos Somos Chilenos de Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores, que tengan un muy buen fin de semana en Vamos Somos Chilenos y en La Portales, la primera de Chile.